Hola a todos habitantes de la Commonwealth, mi nombre es Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les preparé un video de noticias del mundo del espectáculo y espero que les guste. Bienvenidos a The Commonwealth. En noticias de DC, se acaban de filtrar unas cuantas imágenes y algún que otro video de Superman Legacy en el set de filmación. Ahora sí tenemos un mejor vistazo de David Corenswet usando un nuevo traje muy diferente al que estábamos acostumbrados. En estas filtraciones también pudimos ver al personaje de Mr. Terrific junto a Superman en unas cuantas imágenes. Y también vimos a Lois Lane, interpretada por la actriz Rachel Brosnahan. Y bueno, como ya se imaginarán, estamos hablando de Superman, el superhéroe por excelencia. Las redes sociales explotaron con la noticia y filtraciones, pero para la mala suerte de James Gunn y David Corenswet, el público no lo recibió de forma positiva, ya que las comparaciones con Henry Cavill no faltaron, y están tachando a este Superman como una versión trucha y barata del Superman de Henry Cavill. Recordemos que Henry tenía un traje a medida que le quedaba muy bien, ya que él realmente estaba muy musculoso cuando interpretó al Hombre de Acero, y este actor supuestamente está musculoso y aún así su nuevo traje de Superman le queda gigante. Eso y que la calidad del traje no es buena, y que los calzoncillos afuera le quedan muy ridículos, y lo hacen parecer como si estuviera usando pañales de ancianos. Todo eso hizo que se convierta en motivo de burlas en toda internet. Pueden comprobarlo ustedes mismos en Twitter y en las demás redes. Los fans están enojados y piden a gritos que vuelva Zack Snyder y continúe su universo acompañado de todo el reparto de Justice League. De hecho, en la pestaña comunidad de mi canal hice una encuesta para ver si les gustaba este Superman y la mayoría eligió al Superman de Henry Cavill. Eso significa algo, ¿verdad? Por cierto, si quieren votar, están invitados. Y también que me comenten qué les parece este Superman de James Gunn. Antes de terminar con este punto, acaba de salir esta imagen que ven en pantalla de David Corenswet interpretando a Clark Kent. Y la verdad que esto luce muy mal. Ese peinado de Bad Bunny le queda horrible. Pero bueno, sigamos con otras noticias. Los otros días la saga de Karate Kid cumplió 40 años desde el estreno de la primera película, en donde conocimos a dos íconos de la cultura pop, Johnny Lawrence y Daniel San. Y en motivo de eso, Martin Cobb, el único e inigualable John Kreese, compartió este emotivo mensaje en sus redes sociales, seguido de las imágenes que ven en pantalla. Hace 40 años luchamos contra Bled y fuimos a la guerra. Puede que todavía estemos librando esa guerra, pero ha sido el viaje más grande que jamás podría desear. Agradezco a los fans del original y a Cobra Kai e incluso a ese pequeño imbécil de Nueva Jersey, refiriéndose a Ralph Macchio, Daniel San. Felicidades a todos, todavía pateando, y será mejor que creas que todos seguimos sin mostrar piedad. Ahora sí, refiriéndose a su amigo William Zabka, Johnny Lawrence. Temporada 6 en camino, se acabó la abrumación. Golpea primero, golpea fuerte, sin piedad. Por el lado de William Zabka, quien interpreta a Johnny Lawrence, dijo lo siguiente: en este día, en el verano del 84, Johnny Lawrence y sus amigos fueron a la playa y sus vidas cambiaron para siempre. Felices 40 aniversarios de Karate Kid. La historia continúa el 18 de julio. Y por último, Ralph Macchio, quien interpreta a Daniel San, dijo lo siguiente: en este día, 22 de junio de 1984, el mundo conoció a Daniel LaRusso. Feliz 40 aniversario de Karate Kid, esperando uno de los años más emocionantes hasta ahora. Acabo de envolver la serie de Cobra Kai y la nueva película de Karate Kid. Cosas épicas en camino. Esas fueron las palabras de estos tres grandes actores. Y como bien escucharon, Cobra Kai temporada 6, temporada final, llega el 18 de julio a la plataforma de Netflix. Así que prepárense para la pelea. Por cierto, aprovecho para preguntarles, ¿ustedes son Team Daniel San o Team Johnny Lawrence? Los leo en los comentarios y de paso les voy a dejar una encuesta para que voten. Robert Englund, el actor de 77 años que dio vida al icónico Freddy Krueger, finalmente va a recibir la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2025. Tanto él como el mítico John Carpenter van a recibirla el mismo año. Es una cosa de locos, ¿verdad? Ellos hace rato tendrían que tener su estrella grabada en el suelo. Son íconos de la cultura pop hace mucho tiempo y dejaron su huella en la historia. Pero bueno, en tan solo un año, el asesino de los sueños y el creador de la cosa van a tener su merecido reconocimiento. ¿Se acuerdan de la película de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme? Bueno, la película tuvo un costo de 35 millones de dólares y terminó recaudando 100 millones de dólares, por lo que fue un éxito comercial. Es cierto que la crítica le dio con un caño diciendo que es de las peores adaptaciones de un videojuego, pero eso está lejos de ser cierto, porque la película está buena y es muy entretenida. La cuestión es que se dio a conocer que Capcom, al igual que Universal Pictures, siguen obteniendo ganancias económicas de la película 30 años después de su estreno. Se calculó que estarían recibiendo alrededor de unos 500 dólares al año por Street Fighter, lo que significa que los fans siguen apoyando esta película y la consideran un clásico de culto infaltable para su colección, tanto en DVD, Blu-ray o en digital. Y un dato adicional para el que no lo sepa, esta película cuenta con su propio juego de arcade y es de lucha al estilo Mortal Kombat, con actores reales, pero la magia es que tiene el mismísimo Jean-Claude Van Damme para jugar, o sea el teniente coronel Guile. También está Raúl Juliá como Bison, aunque él prestó su imagen pero no llegó a grabar los golpes y patadas y todo eso porque murió. Kylie Minogue también vuelve a interpretar a Cammy y el resto del reparto también está en el juego. Y aprovecho para preguntarles, ¿les gustó Street
Street Fighter a ustedes? Y si tuvieran que elegir entre Mortal Kombat 1 y esta, ¿con cuál se quedan? También les voy a dejar otra encuesta sobre el tema. Pasando a otro tema, acá tienen un breve vistazo de Alien Romulus. Estas imágenes nuevas son de la portada de una revista francesa llamada Cinema Teaser, donde podemos ver a Cailee Spaeny enfrentando cara a cara al Xenomorph. Y aprovecho para contarles que escuché una teoría que dice que además de los facehugger que vimos en el tráiler, también vamos a ver al Xenomorph de la primera película, o sea el alien que queda flotando en el espacio. Supuestamente Weyland Yutani lo capturó del espacio y lo llevó de vuelta a una nave donde transcurre esta película. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, yo no me la pienso perder en el cine. ¿Ustedes también la van a ir a ver? Comenten en los comentarios. En otras noticias de DC, Matt Reeves, el director de The Batman de Robert Pattinson, está trabajando como productor junto con Bruce Timm y J.J. Abrams en la nueva serie animada Batman Caped Crusader, y compartió este increíble póster oficial de la serie junto con la fecha de estreno para el 1 de agosto del 2024, en prácticamente un mes. Esperemos que le vaya muy bien a esta serie. ¿Se acuerdan de Freaky Friday o Un Viernes de Locos? Ese clásico del 2003 en donde una madre e hija intercambian los cuerpos. Bueno, para los que disfrutaron de esa película, les comento que se viene Freaky Friday 2. La propia Jamie Lee Curtis compartió una imagen en el set de filmación donde la podemos ver junto a Lindsay Lohan y con el siguiente mensaje: estamos enloqueciendo porque los Coleman se están volviendo locos otra vez. Además de las dos protagonistas de la película, también vuelve todo el reparto completo de la película original, que por cierto varios de ellos están muy contentos de regresar, como por ejemplo el actor Thomas Mark Harmon, quien interpreta a Ryan, el marido de Tess y el padre de Anna. Él también aprovechó para decir unas palabras: volveré como Ryan en Freaky Friday 2, mostrando un papel diferente al de mi personaje de NCIS, Gibbs. No puedo esperar, mi regreso al adorable género de la comedia familiar es un cambio refrescante con respecto a mi papel serio en NCIS, y ofrece a mis fans una nueva faceta de mí. Eso es lo que dijo el actor. Freaky Friday 2 va a estar llegando en algún momento del 2025. En noticias de The Walking Dead se acaba de confirmar que la segunda temporada de The Walking Dead Dead City, o sea la serie de Negan y Maggie, va a tener más de 6 episodios como todas las primeras temporadas de este universo, con la excepción de World Beyond, por supuesto. No hay un número exacto de cuántos podrían llegar a ser, pero se calcula que podrían ser entre 10 y 12 episodios, lo cual está bastante bien. Además, Dead City es una serie bastante distinta a lo que estamos acostumbrados en The Walking Dead, ya que se centra en el corazón de una oscura ciudad llena de peligros en cada esquina, tanto de walkers como humanos. Otro punto más es que el actor que interpreta a Negan, Jeffrey D. Morgan, compartió esta imagen junto a Lauren Cohan, con el siguiente mensaje: mi directora y compañera de actuación, pero sobre todo mi amiga. Damas y caballeros, como les prometí, la selfie de la señora Lauren Cohan. Esto en honor a que su compañera se puso detrás de las cámaras en esta segunda temporada. De momento se sabe que ella dirigió el episodio 6 de la próxima temporada. The Walking Dead Dead City va a estar llegando recién en 2025, pero si quieren ver al actor de Negan, pueden verlo en la nueva temporada de The Voice. Y ya que toqué el tema de The Voice, el actor Tony Stark, quien interpreta a Homelander, contó recientemente que la gente lo trata como si él fuera el verdadero Homelander cada vez que lo ven en la calle, y al conversar un poco con él y ver que son dos personas totalmente distintas, la gente se queda como desilusionada diciendo: ah, no es como él. Y el actor aprovechó la ocasión para comentar lo que piensa al respecto, y dijo lo siguiente: para mí lo más raro son las reacciones de las personas que realmente aman a Homelander, se apegan al personaje de una forma que jamás hubiéramos imaginado, lo que me parece algo extraño que malinterpreten nuestra intención. Si creen que Homelander es el héroe del show, necesitan terapia. Palabras del propio actor. La realidad es que mucha gente apoya a Homelander no solo por ser la imagen representativa de la serie, sino que algunos empatizaron con él habiendo visto su historia de origen, tanto en la serie clásica como en la miniserie de animación The Voice Diabolical, la cual recomiendo mucho. Podemos ver por todo lo que pasó John, que es el nombre real de Homelander, John Rambo. No, mentira. John fue un niño que pasó toda su vida en un laboratorio soportando todo tipo de experimento y tortura por parte de científicos de Vogue. Y es por eso que una vez de grande y libre, él cambió y se volvió un ser carente de empatía y emociones hacia los seres humanos, porque realmente vio lo que son, seres dañinos. Obviamente no se justifica todo lo que hace o hizo, pero hay un porqué. Si vos vas a un zoológico y empezás a molestar a un tigre una y otra vez, en la primera que tenga la oportunidad, el tigre te va a atacar. En cambio, si vos sos bueno con el tigre y te ganás su amistad, podrías hasta estar en contacto con él y él no te atacaría. Te podrías hasta sacar fotos, videos, etc. Tan simple como eso. Igual si quieren pueden dejar en los comentarios a ver qué opinan ustedes sobre Homelander. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video de noticias. En cuanto salga algo nuevo e interesante se los voy a estar trayendo en videos largos, shorts o en la pestaña de comunidad. Así que suscríbanse al canal para no perderse lo nuevo. Pueden dejar un like al video, ya que eso ayuda a que YouTube lo recomienda a más personas. Y por último, no se olviden de seguir las redes sociales que ven en pantalla, el Instagram y el Twitter. Ahí también estoy subiendo cosas, encuestas y noticias. Bueno, nos estamos viendo. The Commonwealth corta la transmisión.